Buenos días para todos. Mi nombre es Rubén Darío Rodríguez, estudiante del curso de Ingeniería Multimedia. Eh, el día de hoy voy a realizar la ejecución del ejercicio número 1 de proposición y tablas de verdad, donde seleccioné el ejercicio número A. ¿Okay? Mi documento de identidad, como pueden ver aquí, es mi pasaporte de ciudadanía. Y vamos a iniciar con el ejercicio. Entonces a mí me corresponde el ejercicio que dice: a continuación encontrará las proposiciones simples para el desarrollo del ejercicio número 1. Dice, donde las proposiciones son iguales a Q, en los Juegos Olímpicos de Invierno se utiliza nieve artificial. R, el calentamiento global amenaza los deportes de nieve. Y C, en Beijing 2022 se utiliza 100% de nieve artificial. Y nos entrega el lenguaje simbólico, donde nos dice entre paréntesis que es falso que Q sea sí, solo sí, menos R, cierra paréntesis, entonces es falso que S. Lo primero que vamos a hacer es esto, transformarlo en lenguaje natural para saber qué es lo que nos están proponiendo. Vamos a poner esto aquí en negrita, un poquito más grande, y vamos a escribir. Entonces tenemos nosotros que lo que tendríamos que escribir aquí es que es falso que en los Juegos Olímpicos de Invierno se utiliza nieve artificial, ¿cierto? Si y solo si el calentamiento global, si solo si, recordemos que ese es un valor falso, si solo si es falso que el calentamiento global amenaza los deportes de nieve, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces diríamos, entonces es falso que en Beijing 2022 se utiliza 100% de nieve artificial. ¿Listo? Y esta sería la unión de las preposiciones que nosotros estamos utilizando. Luego nos solicita hacer una tabla natural. ¿Listo? Entonces, para hacer esa tabla natural, nosotros lo primero que deberíamos hacer es identificar cuál es el número de variables que nosotros tenemos, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para nosotros utilizar una fórmula que nos dice que para saber el número de columnas será igual a 2 elevado a la n, ¿cierto? Donde n es igual al número de variables. Entonces, si nosotros hiciéramos esto nos va a dar que es igual a 2 elevado, tenemos las variables q, la variable r y la variable s, quiere decir 3 variables, elevado a la 3. Aquí pues para poder colocar esto tendría que insertar una ecuación para que me quedara de una mejor manera. Entonces me quedaría algo así: 2 elevado a la 3. Y si yo ejecuto esto, esto me va a decir que esto va a ser igual a 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Quiere decir que necesito 8 columnas para trabajar. Vamos entonces a insertar la tabla. Esto lo vemos aquí, aquí hay 8 columnas, pero me hace falta una que sería la columna donde yo colocaría los títulos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta tabla de esta manera. Todavía no sé cuántos de estos espacios voy a utilizar, pero pues después los voy agregando o eliminando. Aquí voy a colocar las variables. Como todas las variables aquí son negativas, yo podría colocar solamente las variables negativas, pero cuando realicemos más adelante el ejercicio de validación con el creador de tablas de verdad de la UNAD, vamos a ver que él nos muestra los valores en forma positiva. Entonces vamos a incluirlos para
que al momento de obtener el resultado no tengamos de pronto confusiones. QRS, vamos a incluir los valores negativos. Aquí voy a copiar el simbolito, todavía no recuerdo cómo sacarlo. Y tenemos a Q, tenemos el valor negativo de R y el valor negativo de S. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, como tenemos 8 columnas, nosotros para iniciar aquí en la primera variable que es Q vamos a tener 4 que son verdad y las otras 4 van a ser falsas. Luego en la segunda, como son 8, vamos a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y finalmente en S, que es la tercera variable, vamos a tener una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Esto nos garantiza que tenemos todas las combinaciones posibles, desde que todas sean verdaderas, pasando por cualquier combinación posible, hasta que todas sean falsas. ¿Listo? Ahora, como estos valores son negativos, nosotros en este caso lo podemos hacer a la inversa, ¿sí? O podríamos utilizar la misma combinación, pero gráficamente se podría ver mejor si lo hiciéramos a la inversa. Esquemáticamente, para comprenderlo sería la palabra. Entonces vamos a iniciar la primera variable, 4 falsas, 4 verdaderas. Y en la segunda variable vamos a iniciar con 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Y en la tercera variable, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y una verdadera. La ejecución de las operaciones de estas proposiciones tienen un orden. Lo primero que vamos a ejecutar es lo que está dentro del paréntesis, luego ejecutaremos las restas, luego los y o que en este caso no hay, luego los entonces y por último lo que sería el bicondicional, que sería el sí, solo sí. En este caso vamos a hacer primero lo que está dentro del paréntesis, entonces nosotros tenemos que nos dice que Q, sí, solo sí, vamos a copiarla para que sea más rápido. Aquí este paréntesis y vamos a darle un poquito más de espacio. Entonces me dice que Q sí solo, perdón, es falso que Q sí solo sí, es falso que R. Entonces, como nos damos cuenta aquí, solamente vamos a tener que utilizar estas dos columnas porque solamente estamos utilizando la proposición Q y la proposición R. Entonces, cuando utilizamos un conector de sí, solo sí, y las dos fórmulas son falsas, quiere decir que se está cumpliendo la preposición, y en este caso nosotros hablaríamos de que este primer punto es un punto verdadero, ¿cierto? Luego, en la segunda casilla, como podemos evidenciar aquí, en la segunda casilla, también las dos son falsas. Entonces quiere decir que esto también será verdadero. ¿Listo? En la segunda casilla se cumple la primera condición, perdón, la primera condición es falsa, pero la segunda es verdadera. Por ende, al no ser las dos iguales, nosotros diremos que este es un valor falso. Vamos a colocarlo aquí en mayúscula, falso. Luego tenemos falso y verdadero, eso nos dará un falso. Luego tendremos verdadero y falso, nos dará falso. Luego tendremos verdadero y falso, nos dará falso. Y las dos últimas columnas serán dos verdaderos, lo cual nos dará como resultado un valor verdadero. En el sí, solo sí, digamos, o considero yo que es uno de los más fáciles de hacer, debido a que simplemente serán verdaderos cuando los dos valores sean iguales, sean falsos o verdaderos. Vamos a eliminar aquí estas dos columnas porque ya no necesitaremos sino la tercera columna, donde desarrollaremos por completo la estructura que nos habían pedido al comienzo. Y aquí diremos lo siguiente. Entonces aquí, ¿qué utilizaremos? Utilizaremos esta columna donde tenemos los valores de es falso que sí, solo si es falso que R, entonces, y la columna S. ¿Listo? Aquí lo que marca la pauta es el valor entonces. ¿Listo? Entonces nosotros nos preguntamos, esta primera parte o esta primera gran proposición que está dentro del paréntesis, entonces esta proposición me genera una S. Quiere decir que siempre la proposición que está después del
entonces debe ser afirmativa para que el valor sea afirmativo. Me explico. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que Q y R es verdadero, ¿cierto? Pero el valor del producto o el valor que está después del entonces es falso. Por ende, esta proposición será falsa. En la segunda columna nosotros tenemos que tanto la proposición precedente del entonces y la proposición que está después son verdaderas, por ende esto será verdadero. Luego tenemos que ambos valores son falsos. Quiere decir que no se cumplió lo primero, pero tampoco se cumple lo segundo. Por ende, esto será verdadero. Luego en la cuarta columna nosotros tenemos que la primera condición no se cumple, pero aún así la segunda se lleva a cabo. Entonces esto será también verdadero. Este de falso, falso ya lo habíamos respondido en la tercera columna. Nuevamente verdadero. El de verdadero, falso veníamos de responderlo en la cuarta columna. Será verdadero. Y luego tenemos aquí el mismo valor que se nos presenta en la primera columna, donde a pesar de que la primera condición era verdadera, no se producía una consecuencia que fuese directamente proporcional, o sea que guardara la misma relación verdadero con verdadero o falso con falso, y por ende esto será falso. Y finalmente tendremos aquí que verdadero más verdadero nos dará verdadero. Entonces vemos que aquí nosotros en la respuesta a esto tenemos de los 8 valores 6 verdaderos y 2 falsos, y por ende ya sabremos que esto es una contingencia. ¿Ok? Eso con respecto a lo que es la formulación de la tabla natural. Como les dije, las tres primeras columnas que son Q, R y S podríamos haberlas omitido porque estamos trabajando con valores que podríamos decir entre comillas son negativos, pero como vamos a ver a continuación en la ejecución de la validación a través del software de la UNAD, él nos toma son los valores positivos. Entonces permítanme, vamos a ir aquí al software de la institución y vamos a escribir la tabla. Entonces vamos a utilizar estos iconos que están aquí para construir nuestra tabla. Entonces teníamos primero el paréntesis, decíamos que era falso, que Q, permítame, voy a ir a la tabla, no recuerdo, QRS si son las variables que estamos utilizando. Es falso que Q, sí, solo sí, es falso que R, cerramos el paréntesis, entonces es falso que S. Tenemos construida el total de nuestra formulita, le damos generar tabla y como vemos aquí, el primer valor era falso y el segundo, el último valor era el penúltimo, perdón, antes del último valor también era falso. Entonces tenemos de los 8 valores 6 verdaderos y 2 falsos. Y lo que les decía, él toma la tabla con valores verdaderos. Pero para nosotros ejecutar esto, pues es más sencillo si utilizamos los valores falsos. Podríamos hacerlo a partir de los verdaderos, sí, pero necesitaría un mayor, digamos, dominio del tema para comprender que entonces si este es verdadero, el otro es verdadero, pero recordando que son valores negativos, esto nos va a dar falso, ¿sí? De todas maneras, pues aquí ya está la ejecución y el resultado. Muchas gracias.